Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Voy a compartirles este pequeño video, como habíamos hablado, para esta semana número 6 de nuestra materia Diseño de la Investigación de la Maestría en Gerencia de Instituciones Educativas. Vamos a hablar un poquito sobre población y muestreo, aunque el logro de evidencia de aprendizaje, de nuestros resultados de aprendizaje, va a estar un poco orientado también a lo que es los instrumentos que veíamos la semana pasada y hacia la validación de los mismos, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito en ese tema. Si se acuerdan, pues ya los habíamos identificado, los habíamos citado y bueno, en algunos casos se había hablado en algunos grupos de validación, en otros no. Entonces ya para esta semana sí vamos a hacer algunos procesos correspondientes a esos temas, ¿no? Muestreo, creación de instrumentos y validación de los mismos. Por lo tanto, pues tenemos como propósitos unas lecturas, recursos de actualidad, afianzamiento, vídeo experto, esa entrega también que continúa también nuestro proyecto integrador y los puntos extra. Nos ubicamos en la semana número 6, estamos ya en la unidad didáctica número 2, diseño de instrumentos, población, muestra y fases del proyecto. Y en este caso, pues estamos un poco en la parte, ¿no?, de población y muestreo según el tipo de investigación. Tenemos unos resultados de aprendizaje en torno también a esos elementos técnicos de los instrumentos y, como les comentaba, pues tenemos un vídeo experto, en este caso a cargo del magíster Camilo José Peña Lapeira, de población y muestreo. Este recurso lo van a encontrar dentro de la semana 6 de su aula virtual, en la propia pestaña de introducción, que es la primera que aparece, donde están los resultados de aprendizaje, van a encontrar también el mapa conceptual y van a encontrar esa tercera pestaña en torno a este vídeo experto. Entonces, también para que lo puedan revisar. Tenemos 3 lecturas: el metaanálisis, una metodología para la investigación en educación, patrones de formulación de objetivos en artículos de investigación y la investigación en ciencias sociales y humanas bajo el esquema del modelo universidad, empresa y Estado. Más allá de estas lecturas, compañeros, pues yo lo que les propongo es que sigamos avanzando dentro de nuestros manuales, propiamente en la sección de población y muestra, tanto para investigaciones cuantitativas como para investigaciones cualitativas. Hay unos documentos también complementarios, pues que nos ayudan un poco y soportan también en ese desarrollo de nuestro proceso formativo. Y encontramos en este caso dos recursos de actualidad. El primero de ellos es Introducción a los tipos de muestreo. Es un artículo de una revista indexada. Este documento, el enlace creo que está roto como tal. Sí, yo he encontrado el documento por fuera, lo pueden encontrar también ustedes vía internet con estos datos, pero yo lo subí a la carpeta de la semana número 6 que tenemos compartida. Entonces, para que nadie se quede sin este documento, ahí lo pueden encontrar o buscar, digamos, por búsqueda propia también en la red. El otro recurso de actualidad es este video de población, muestra y muestreo, de que está en YouTube también, de Investigium. Entonces, también para que lo puedan revisar, para que lo puedan visualizar. El recurso de afianzamiento también esta semana en torno a población y muestreo. Y básicamente con estas fuentes de información, pues nos llevan un poquito a esta actividad del proyecto integrador titulada Población y Muestreo. Seguimos trabajando en los mismos grupos. De hecho, bueno, he visto que hay muchos grupos individuales y bueno, no entiendo muy bien la razón, pero mi orientación y mi consejo es que se puedan agrupar. Creo que están haciendo mucho más trabajo del que deberíamos de hacer en este proceso. Pero bueno, si quieren seguir individual, tampoco hay mayor problema. Lo importante es que sí estén bien definidos. Hemos tenido problemas con la plataforma porque hay compañeros que se han unido, que se han compuesto en grupos y luego se han separado y en la plataforma han seguido juntos. Entonces, todo eso crea y genera problemas a la hora de evaluar las actividades. Entonces, ¿cuál es la recomendación para esta semana 6, compañeros? Que revisen muy bien en qué grupos están conformados, si tienen que moverse de grupo lo pueden hacer, pero sí es importante
digamos que sí estemos establecidos en los espacios que nos corresponden. De hecho, insisto, creo que hay como 5 o 6 grupos que son de una persona individuales y que se podrían conformar perfectamente en grupos de 3, 4 y hasta 5 personas como también tenemos. Entonces, por favor, para que puedan revisar esa situación y podamos avanzar también, como digo, de manera más estratégica con este tipo de actividades. Para la presente, lo que nos piden es que esos grupos definirán dentro de la propuesta de investigación que venimos desarrollando y que venimos planteando desde las primeras semanas, en primer lugar, los instrumentos que se han destinado para la obtención de datos. Ya los tenemos enunciados, ya los tenemos identificados en todos los casos, yo creo. eh, Ahora tenemos que construirlos, o sea, ahora tenemos que desarrollarlos. También su forma de validación. En este punto también habíamos enunciado en actividades anteriores, pero la idea es que ahora demostremos esa validación, para lo cual vamos a utilizar el juicio de expertos externos como posibilidad, que es mucho más viable que el pilotaje, y vamos a tener que realizar algunos procesos y gestiones que voy a anunciar posteriormente. En este caso, esas identificaciones pues las vamos a hacer apoyados en referentes teóricos y también indicaremos la población y la muestra que se tendrá en cuenta, siempre articulados con el enfoque que hemos seleccionado, sea cualitativo, sea cuantitativo o en el caso de los mixtos, deberemos de abordar por parte y parte cómo será esa muestra. Habrá una muestra para los instrumentos cualitativos y una muestra para los instrumentos cuantitativos. Tenemos unas preguntas orientadoras, unas preguntas iniciales, cuál es el tipo de muestreo más conveniente para la investigación que estamos planteando y qué validación es la más conveniente para el instrumento que hemos planteado, ¿no?, aplicar para la recolección de nuestros datos. Son preguntas importantes, son preguntas que ayudan a comprender esta parte del proceso de investigación. Como ya me han escuchado hace unos minutos, el muestreo se divide un poco dependiendo si es una investigación con enfoque cuantitativo o si es una investigación con enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque cuando abordamos una metodología cuantitativa, lo que esperamos es poder extender esos resultados de la muestra a una población mucho más amplia, mucho más grande y por lo tanto pues verificar y tener unos resultados confiables, ¿no? En ese aspecto necesitamos una muestra bastante representativa que viene derivada de unos instrumentos que facilitan esa aplicación también de una manera extensiva, pero que debemos argumentar y debemos justificar. Hay distintos sesgos matemático-estadísticos que nos proporcionan esa confiabilidad. De hecho, lo tenemos incluso ya en páginas web, se puede demostrar qué muestra necesitamos dentro de esa población, pero sí es importante que lo identifiquemos. Recordar que para los estudios consolidados, la muestra siempre va a ser, como digo, bastante alta. Estamos hablando de muestras, si ustedes revisan los artículos y otras investigaciones cuantitativas en su tema, van a ver que son muestras a partir de 100 personas, 100 participantes. De ahí vamos hacia arriba, ¿no? Hay investigaciones con muestras de 200, 300, 400, 500 personas, incluso hay estudios con más de 1000 personas como muestra, ¿no? Evidentemente reflejan una población mucho más superior, ¿no? Hay poblaciones, por ejemplo, nosotros ahora mismo en Uniminuto virtual, si hiciéramos una investigación en toda la rectoría, bueno, estamos hablando de más de 20.000 estudiantes. Entonces, probablemente tengamos una muestra de 500, 600 estudiantes para esa investigación cuantitativa, ¿no? Si fuera ese nuestro enfoque. Por lo tanto, debemos demostrar ese tipo de muestreo. Hoy vamos a ver algunos tipologías de muestreos, cómo lo podríamos hacer. Y para la parte cualitativa, bueno, pues ya son muestras más flexibles, más abiertas, no hay que justificarlas, no hay que tener un mínimo, aunque evidentemente hay algunos mecanismos que debemos de tener en cuenta a la hora de aplicar nuestros instrumentos. Por ejemplo, la saturación teórica en las respuestas. Eso quiere decir que en algún momento los participantes, ya sea a base de entrevistas o de grupos focales,
o de observación, empezamos a encontrar las mismas respuestas. Entonces, eso ya es un indicador de que hemos hecho una saturación y por lo tanto tenemos esa gama amplia de respuestas por parte de los participantes. Pero insisto que no son muestras muy grandes o muy desarrolladas, ¿no? Como la parte cuantitativa. Y en este caso, bueno, ¿por qué es importante la validación? La validación de los instrumentos es un paso previo, sí, que todo investigador o investigadora tiene que hacer o grupo de investigadores tiene que hacer antes de aplicar porque respalda elementos de confiabilidad y validez, ¿sí? Y esto es muy importante porque, como ya me habrán escuchado, una vez que implementamos instrumentos, pues ya no hay vuelta atrás, ya es la información que tenemos y con esa información tenemos que trabajar. Por lo tanto, si el instrumento no está bien hecho o no responde, por ejemplo, a las temáticas y a lo que se busca, o esa información no suma a los objetivos, pues vamos a tener un problema. Para evitar ese problema, se realiza la validación. Normalmente tenemos dos grandes tipos de validación de instrumentos. Por un lado tenemos la validación por pilotaje, que significa que yo aplico el instrumento a una pequeña, un participante, un par de participantes, ya sea cuestionarios o sean entrevistas, y en ese simulacro, ¿sí? Pues analizo la información que me dan, que me registran, el tiempo que duro aplicando ese instrumento, si es mucho, si es poco, si me sobran preguntas, si me faltan preguntas, o cambiar la redacción porque veo que el participante no entiende un poco el sentido de la pregunta. Bueno, pues esas cosas nos ayudan, ¿no? Ayudan a corregir, ayudan a transformar los instrumentos y por lo tanto, pues ese pilotaje podemos medir muchas cosas, ¿no? Y mejorar nuestro instrumento, ¿no? Que es lo que se pretende, para después ya hacer la aplicación de manera formal y de manera seria. El otro sistema de validación es el de jueces expertos. Aquí es muy importante que encontremos perfiles adecuados para poder evaluar nuestros instrumentos. Evidentemente, ¿qué recomendarían nuestros niveles? Bueno, pues que sean personas que tengan publicaciones, que conozcan bien cómo investigar, los proyectos de investigación y por lo tanto pues tengan esos artículos publicados y que ojalá pues también sean personas muy cercanas a los temas que estamos trabajando, ¿no? Evidentemente siempre buscamos colegas o compañeros que son cercanos a nosotros, pero hay que entender el sentido de la validación. La validación no debe ser un requisito que el programa pide al estudiante para proseguir con su investigación y por lo tanto hay que cumplir y por lo tanto pues hay que buscar un paramigo, ¿no? Que nos ayude y que nos eche una mano con esos documentos que vamos a ver, con esas validaciones. Se trata, en este caso, de que la persona nos ayude a mejorar y para eso pues tiene que hacer una validación seria, tiene que ser crítico con nuestros instrumentos, tiene que ser una persona que conozca, sí, que realmente sea experto, porque si no, pues esa información que nos va a dar no nos va a ayudar a que nuestro instrumento sea mejor y por lo tanto generemos una mejor aplicación y por lo tanto generemos unos mejores resultados en cuanto a calidad, ¿no? En cuanto a la pertinencia. Entonces, por eso es importante el sistema de validación, ¿no? Previo a la aplicación y es algo obligatorio realmente en cualquier proyecto de investigación. Por lo tanto, pues todo este tema o todos estos elementos, ¿hacia qué nos llevan, compañeros? Nos llevan pues hacia la elaboración de una actividad que, como saben, pues tenemos esta Semana Santa, tendremos también hasta el lunes de la próxima semana y que se va a enfocar en estos procesos, ¿no? El primero de ellos es que de acuerdo con el tipo, el enfoque y el alcance de investigación y el trabajo de campo, pues deberemos presentar, en este caso, el diseño de cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar. Como la mayoría de ustedes ya han trabajado esa matriz de operacionalización, pues es un trabajo que tienen adelantado ya la identificación de estos instrumentos y de hecho ustedes ya todos entregaron un poco cuáles iban a ser esos instrumentos en la actividad anterior, ¿no? No en el foro, sino en la anterior. Por lo tanto, pues ahora tenemos que trabajar en esos instrumentos. Ahora sí debemos de desarrollar las preguntas, los guiones y apoyándonos un poco en los indicadores que también han trabajado algunos grupos, no todos, y en esas subcategorías y categorías o variables que también pues habíamos formulado previamente. En este caso dice, al igual que describir cómo se hará su correspondiente validación.
Ahorita, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar qué es lo que necesitamos como evidencia, pero bueno, sabemos que cada instrumento pues también tenemos que hacer una validación, ¿no? Y el formato, ahí vemos un, un pequeño adelanto, el formato que se empleará para ello. En segundo punto, deberemos describir claramente cuál será la población, qué características tiene esa población, características sociodemográficas, socioeconómicas, lo que necesitemos para entender un poco, dependiendo de nuestro tema de investigación, cuál es la población objetivo, ¿no? Y la población, nunca mejor dicho, de nuestros objetivos, ¿no? Que también habíamos intentado declarar de alguna otra manera en la construcción de esos objetivos. Y por lo tanto, definir cuál va a ser la muestra y qué tipo de muestreo van a realizar o que se va a tener en cuenta para nuestro trabajo de campo, evidentemente según la metodología establecida, que ya hemos explicado, y las etapas que también ustedes han planificado previamente en la actividad número 4, ¿no? Argumentando, apoyándonos en referentes teóricos. Tenemos los videos introductorios, ¿no? De estos software de análisis en vivo y Stata que trabajamos en la actividad de foro anterior. Y este es el compilado de lo que debemos entregar, ¿no? Debemos de entregar un documento que tenga el nombre de los integrantes que han participado del trabajo, una breve introducción y en el desarrollo, pues deberemos desarrollar estos dos puntos de manera clara, de manera bien desarrollada. Tendremos por último unas conclusiones en torno a una reflexión sobre los conceptos abordados en esta entrega. Con los aprendizajes que también han desarrollado y por lo tanto pues tener ese cierre también en torno al trabajo, ¿no? Y referencias porque pues vamos a tener que soportar y argumentar a través de citas, a través de paráfrasis el documento, ¿no? No hay un límite de extensión, es lo que ustedes pues consideren. La idea es que realicen los ajustes y observaciones anteriormente señalados e incorporen, ¿sí? Y se vea muy bien, por favor, con subtítulos, incorporen dónde empiezan estos temas nuevos, porque he visto trabajos que viene todo seguido y incluso viene sin poner subtítulos y la verdad pues es dispendioso buscar, ¿no? Dónde están los elementos. Entonces, recuerden, estamos en diseño de la investigación, podemos iniciando con, si tienen el planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, pero bueno, si no lo tienen, pues objetivos, que sí los hemos trabajado, la matriz de operacionalización, evidentemente la justificación metodológica, con el alcance, el tipo de investigación, el enfoque, y ya después empezaríamos con la parte de instrumentos. Sí, ahí sí señalar los instrumentos y vincular los instrumentos, insisto, no solo hay que decir, vamos a hacer un cuestionario, sino cuál es el cuestionario, cuáles son las preguntas del cuestionario, cuál es el formato del cuestionario, o si es una entrevista, cuál es el guión de la entrevista. Tendríamos después un subtítulo de validación de los instrumentos con los soportes, los procesos realizados y después pues ya tendríamos también lo que es señalar la población, la muestra y el tipo de muestreo, ¿no? Entonces es importante tener eso con claridad para este documento. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a pedir? Pues en la parte de instrumentos, como les he dicho, tenemos que tener los instrumentos completos. Si es una entrevista, el guión de las preguntas, si es un grupo focal, de la misma manera el guión de las preguntas, o si es una encuesta, pues las preguntas y las opciones de respuesta, ¿no? Porque seguramente estaremos hablando de las encuestas para un enfoque cuantitativo, con preguntas cerradas, escala Likert, etcétera, etcétera. Si tenemos, por ejemplo, observación o revisión documental, bueno, pues hay que ver las rejillas de observación, esa matriz que de alguna manera va a tener los criterios, los niveles de observación, etcétera, etcétera, que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, es importante también que la parte de observación y revisión documental tengamos esas rejillas de observación como instrumento. Y para la validación de instrumentos, muy importante, lo vamos a hacer, como les dije, por juicio de expertos externos, teniendo en cuenta que pilotaje, pues los estudiantes están, muchos de ellos en vacaciones, y los profesores también. Entonces, bueno, busquemos dos expertos y vamos a pedirles un breve currículum, media página de cada uno de ellos, puede ser con fotografía, donde se demuestre la experiencia y la experticia en temas de investigación. Normalmente, para este tipo, por ejemplo, de tesis de maestría, pues pedimos doctores.
¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero por los tiempos, si no encuentran doctores o no tienen compañeros o colegas doctores cercanos, pueden ser magísters, pero maestros o maestras, pero que tengan publicaciones, ¿sí? Que tengan publicaciones, que sepan de investigación, no es cualquier profesor, sino que realmente pues, nos sirvan para evaluar nuestros instrumentos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer además de tener la hoja de vida o ese breve currículum de ellos? Bueno, tenemos que crear un formato de evaluación y esto es muy, muy importante, quizás lo más importante de la actividad, el poder determinar a través de unas preguntas, de unas escalas, de unos espacios de observación, ese instrumento que el experto va a tener para evaluar nuestros instrumentos. Sí, sé que suena un poquito redundante, pero es así. Tenemos que crear un formato para que ese evaluador tenga los insumos para poder evaluar. ¿Qué es lo que va a evaluar? Y ese qué es lo que va a poder evaluar, pues tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos que buscar sobre validez, sobre confiabilidad del instrumento y entender cuáles son esos criterios para ponerlos en ese formato. Ese formato se lo vamos a enviar a los expertos con los instrumentos, evidentemente, y con los objetivos de la investigación. Es importante dar ese contexto para que el evaluador tenga muy claro de qué trata la investigación, cuáles son los instrumentos y qué tiene que evaluar. Entonces, lo que vamos a entregar aquí en el documento, hemos dicho ese breve currículum de los dos expertos, o sea, no todo un currículum completo, o sea, no quiero 4 o 5 páginas de cada experto, sino media página donde esté la formación académica, la experiencia laboral y las las últimas publicaciones que tiene. O sea, una página, media página de cada uno. Ojalá con fotografía de perfil también, correo electrónico también o datos de la persona. Y el formato de evaluación cumplimentado por el experto y, como digo aquí, firmado por el experto. Esto es importantísimo, ¿sí? Eso es lo que avala y acredita que nuestros instrumentos han pasado por un juicio de expertos externos. Normalmente estos insumos dentro de una tesis de maestría van en anexos. Entonces, ¿cómo se hace esto, profe? Bueno, nosotros tenemos el capítulo de diseño de la investigación, de diseño metodológico y tenemos en primer lugar de ese capítulo todo lo que es la justificación metodológica. ¿Qué tipo de enfoque vamos a utilizar y por qué? ¿Qué tipo de investigación vamos a desarrollar y por qué? ¿Qué tipo de alcance tiene la investigación y por qué? Si es longitudinal, si es transversal, o sea, todos los elementos de nuestro enfoque metodológico. Después, normalmente vendría población y muestra. Vamos a dirigir hacia qué población, vamos a aplicar los futuros instrumentos, cómo es esa población, por ejemplo, si es un colegio, pues cuántos estudiantes tiene, ¿no? Y cómo son esos estudiantes y cómo es la realidad sociodemográfica de esos estudiantes, socioeconómica de esos estudiantes. O sea, hay una caracterización de la población. Eso tiene que estar en ese trabajo, ¿sí? Y ya el siguiente paso es decir, bueno, la muestra va a ser tantos participantes, teniendo en cuenta este tipo de muestreo y teniendo en cuenta esta justificación, en el caso de ser, por ejemplo, cuantitativo, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar. Después de la población, ya arrancamos, en este caso, con normalmente los instrumentos. Bueno, mejor dicho, tenemos el cuadro de categorización operacional, que ya también ustedes lo tienen, ahí se describen las categorías y ahí sí después ponemos los instrumentos. ¿Por qué? Porque pues la idea es que los instrumentos deriven de ese cuadro, ¿no? Y de hecho por eso hacíamos el cuadro, ¿no? Porque llegábamos incluso hasta los indicadores que eran las posibles preguntas de los instrumentos. Entonces ya lo lógico, lo natural, es que sigan las técnicas de recolección de datos y los instrumentos. Entonces, en esa sección yo describo la técnica, por qué esa técnica, de qué le sirve a mi investigación. Y normalmente lo que hago es poner una especie de ver anexo A, ¿sí? O apéndice A, ¿sí? En nuestro caso sería más apéndice porque son elaborados por nosotros, ver apéndice A, y al final viene el apéndice y viene todo el instrumento. Y, por ejemplo, luego ya tenemos validación de instrumentos. Bueno, pues aquí está, se validan de esta forma, de esta forma, de esta forma, ver apéndice B, y ahí estaría los currículum y estaría el formato de evaluación de los expertos, ¿sí? Entonces, vinculamos a los apéndices estos documentos. Eso en una tesis de maestría, ¿sí?
¿Qué seguiría? Pues todo lo que es el procedimiento, con las fases que ya muchos de ustedes han desarrollado, cómo se va a hacer, qué se va a aplicar antes, qué se va a aplicar después. Aquí les recomiendo que a todos les faltó un poco ese diagrama, ¿no? Yo recomiendo un diagrama de Gantt que explica muy bien la fase a fase y hasta dónde va, ¿no? La temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que eso tiene que estar muy bien graficado. En nuestro caso, como no estamos entregando como tal la tesis de maestría, pues digamos que los instrumentos, el breve currículum y el formato de evaluación van normal en el trabajo, ¿sí? No hace falta que me pongan un anexo a este trabajo, un apéndice a este trabajo. Entonces sí es importante que tengamos eso dentro del documento, pero explico esto para que entiendan cómo se desarrolla normalmente ese capítulo, ¿no? Que luego, pues dependiendo de la institución, te piden, cambian cosas, el orden, incorporan otras cosas. Por ejemplo, lo normal es que también se explique cómo va a ser el análisis de datos, que ustedes también lo han hecho, qué software se va a utilizar, por qué, cómo se va a hacer la codificación, la transcripción, el análisis, etcétera, etcétera. E incluso también normalmente se pone un apartado sobre la ética de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los referentes éticos para la protección de datos, para el uso controlado de la información, para el respeto también de los participantes, para no generar riesgos también en los participantes? Claro, alguno pensará, bueno, profe, pues mucho riesgo no hay en este tipo de investigaciones. Sí es cierto, evidentemente, por ejemplo, las investigaciones en el área de salud tienen mucho más controlado eso porque tiene unos efectos, si hago un experimento o hago una investigación con pacientes, tiene unos efectos muy, pueden ser muy graves, entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta para el área de salud. Pero igualmente, ojo, porque nuestro campo, el campo de la educación, sí, tiene algunos aspectos que, por ejemplo, cuando trabajamos con menores de edad, eso tiene unas derivaciones y tiene unos elementos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por la protección de datos, el consentimiento informado, el consentimiento de los padres de familia, el consentimiento de la institución. No podemos aplicar ningún instrumento sin tener esos documentos también que respalden el acceso a la población, ¿no? Y eso también va en apéndices y eso va dentro también de la investigación y normalmente se describe en el propio procedimiento. La primera fase es solicitar los permisos, que ningún grupo lo tenía, pero bueno, no pasa nada, pero para que ustedes lo sepan, no podemos aplicar porque yo soy profesor y tengo unos estudiantes, eso no puede ser, y si además son menores de edad, tenemos un problema incluso mucho más grave. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta en el caso de que vayan a aplicar instrumentos en algún momento, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a evaluar esta actividad? Pues tenemos presentación y ortografía del documento, la estructura, que es donde yo voy a ver que están todos los apartados y está el contenido bien desarrollado, la congruencia del contenido con el tema, pues que el contenido de esos apartados esté firmemente respaldado y esté bien desarrollado. Fundamentación, necesito referentes teóricos que apoyen los procesos de validación, ¿sí? O sea, que apoyen la descripción de esos procesos. Y el análisis, que es también un poco los juicios de valor de los autores, cómo ustedes proceden con esos elementos, pues que son importantes también describir dentro del documento. No olviden los puntos extra para esta semana número 6, son los últimos puntos extra, ¿sí? Y bueno, quería mostrarles en estos últimos minutos algunos temas de población y muestreo para que los tengan en cuenta y se apoyen también en esos manuales para tener también esa fundamentación teórica dentro de lo que van a describir. Lo primero de todo es tener en cuenta qué es la población. La población es aquel conjunto de individuos, de personas, de seres humanos, que tienen las características, que son esas variables de estudio que se desean estudiar. Por un lado tenemos población diana, está definida por los objetivos de estudio, población finita, cuando se conoce el tamaño de la población, va a ser seguramente en nuestro caso, y hay algunas otras investigaciones que tienen población infinita cuando no se conoce pues este tamaño de la población. De este concepto de población surge la muestra y surge a través de un tipo de muestreo. ¿Sí? Entonces la muestra es un subconjunto de la población de estudio. Es el grupo de personas que realmente se aplicarán los instrumentos. ¿Sí? Debe ser representativa de la población, independientemente si es cuantitativa o cualitativa. Lo único es que cuantitativa vamos a tener que justificarlo matemáticamente y dice, para lograr esto se debe tener muy bien definido los criterios, por ejemplo, de inclusión y exclusión. O sea, qué tipo de persona puede entrar en la muestra
y qué perfil de persona pues no entraría en la muestra porque no sería conveniente para lo que queremos investigar, ¿no? Así como la realización de una buena técnica de muestreo. Por lo tanto, vamos a encontrar dos tipos de muestreo. El primero de ellos es el muestreo probabilístico y el segundo es el muestreo no probabilístico. El probabilístico es que viene sustentado por una eh, viene sustentado por una ecuación matemática, ¿sí? Que nos da esa justificación. Y aquí tenemos distintos muestreos. Tenemos el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado, el que es por conglomerados o el polietápico, ¿sí? Entonces también digamos que es parte de ese muestreo probabilístico. El no probabilístico es que no tiene esa justificación matemática, no tiene esa ecuación matemática, pero puede ser de distintas maneras. Podemos tener un muestreo por cuotas, un muestreo intencional o de opinión, un muestreo casual o incidental o el llamado bola de nieve, ¿sí? Entonces, pues dentro de uno de estos tendríamos que tener nuestro tipo de muestreo para nuestra investigación. ¿Por qué calcular el tamaño de la muestra? Dice, una muestra puede estudiarse con mayor rapidez que a una población entera. El estudio de una muestra es menos costoso. Claro, estos son costes, ¿no? Menos gente, pues menos gasto, ¿no? Por nuestra parte. Toma menos tiempo y los resultados son igual o más precisos, ¿sí? Por técnicas estadísticas, por ejemplo. ¿Cuándo calcular el tamaño de la muestra? Cuando no se puede estudiar toda la población, cuando se requieren estudiar dos o más grupos y establecer diferencias, o cuando se quieren estimar parámetros, prevalencia, promedios, porcentajes y tasas. El muestreo, por lo tanto, es el proceso mediante el cual el investigador o los investigadores podrán seleccionar a los pacientes o a sujetos de estudio a partir de esa muestra calculada previamente. Aquí tenemos nuevamente como los tipos de muestreo. Y el muestreo probabilístico pues tiene como principal característica que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Aquí encontraríamos, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Cada unidad tiene la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra. La selección en este tipo de estudios es el azar mediante tablas de números aleatorios, software que nos permite identificar quién, calculadoras, o sea, hay muchos mecanismos para obtener de manera equitativa pues esas personas que harían parte de la muestra. En este tipo de estudios se maneja un marco muestral, que es una lista de todos los individuos de la población de estudio. El muestreo sistemático, bueno, es un tipo de muestreo donde se seleccionan los individuos del marco muestral a intervalos regulares. Por ejemplo, intervalos de 5, 10, 15, 20, 25 personas. Aquí tenemos unas imágenes que nos muestran cómo sería ese proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muestreo, por ejemplo, cada 2 personas y de cada 2 personas, pues seleccionamos una, ¿no? Entonces aquí es donde están los intervalos y donde está, pues un poco la muestra. En el documento, ¿cómo reflejamos esto? Cuando tenemos una N mayúscula igual a 60, significa que la población es de 60 personas. Cuando la N es minúscula, es la muestra. Entonces, así lo quiero ver en el documento. N mayúscula población, N minúscula muestra y el número. Eso tiene que estar en el documento. Bueno, ese muestreo sistemático, aquí explica un poquito el proceso para que lo puedan leer. No nos vamos a detener mucho. ¿Sí? La K es el intervalo. En el caso de sistemático es el intervalo. Entonces el intervalo pues es cada 4 personas, por ejemplo. Y bueno, pasamos al muestreo estratificado. Este tipo de muestreo se realiza cuando se intenta ser lo más representativo posible, ¿sí? Entonces, como ven aquí tenemos una población, de la población tenemos una muestra de 6 personas y tenemos como dos características distintas. Unos van de naranja y otros van de azul, ¿verdad? Entonces, de los que van en azul se extraen 3 personas. Y de los que son de naranja, aunque son menos, se extraen 3 personas. Por eso se llama estratificado. Es mucho más representativo. Evidentemente, pues ayuda, por ejemplo, con minorías o con personas que tienen características muy definidas y pues generamos intencionalmente también, aunque luego es aleatorio, ¿no? Ese muestreo. El muestreo por conglomerados, pues como ven aquí es por grupos de personas y por cada grupo pues se saca una muestra. ¿Sí? Entonces también es parecido al estratificado, pero cuando tenemos un mayor volumen de conglomerados, o sea, de poblaciones con, digamos, características comunes. Por ejemplo,
tenemos conglomerados agrupados en casas, en cuadras o manzanas, colonias. Entonces, eso, por ejemplo, nos ayuda geográficamente a establecer una muestra por conglomerados. Muestreo no probabilístico. Bueno, pues este es donde hay unos criterios de selección por parte de los investigadores para que uno o más sujetos puedan formar parte del estudio. No todos los sujetos tienen la misma posibilidad para ser elegidos. ¿Sí? Esa es la diferencia con el muestreo probabilístico. Entonces encontramos un muestreo accidental, por ejemplo, un encuestador espera a la puerta de un hospital para obtener una muestra, ya que el encuestador elige el tiempo en que lo hará y cuánto viendo a las personas entrar o salir. O sea, ahí no hay ningún tipo de matemática estadística, sino, como dice la palabra, es un muestreo accidental, pero que nos da esa muestra, ¿no? Tenemos el famoso muestreo por conveniencia, que suele ser el más utilizado en metodologías cualitativas. Ventajas del muestreo por conveniencia. Es mucho más rentable, es mucho más directo, recopila más rápidamente la información y es muy útil en la investigación de niveles exploratorios. Desventajas, porque también tiene desventajas. La representación es limitada. A veces hay dificultades para controlar variables extrañas porque pues si seleccionamos, tenemos la mala suerte de seleccionar casos como muy específicos, pues esa es la información que nos van a dar y esa información pues tampoco va a representar la información de toda la población. Por eso se utiliza en metodologías cualitativas que no son extensibles a toda la población, sino que buscan en esos discursos, en esas percepciones, en esas opiniones, elementos fundamentales para la profundidad de análisis de esas categorías y de la información. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el sesgo de muestreo y, como digo, la falta de generalización, ¿sí? Otro tipo de muestreo es el que es por cuotas. Por ejemplo, si trabajamos jóvenes, adultos y mayores, por ejemplo, a los jóvenes le vamos a dar una cuota del 100, a los adultos una cuota del 80 y a los mayores una cuota del 20. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, nos interesa según la investigación en esos estratos de edad y, por lo tanto, pues parece un poco el conglomerado, pero tiene una intencionalidad mucho menos representativa, ¿no? Es una selección también accidental por estratos grupos. Usualmente este tipo de muestreo se realiza, por ejemplo, para encuestas de opinión y mercado, ¿sí? Y el muestreo por bola de nieve, donde pues a veces tenemos una población de difícil acceso por temas, como ven ahí, sociales, por ejemplo, poblaciones alcohólicos, drogadicción, sexoservidores. Entonces, de alguna otra manera, pues hacer un muestreo por conveniencia es muy complicado, porque desconocemos la población, básicamente. Entonces, lo que se hace es, se contactará con una persona del grupo y a partir de esa persona nos va remitiendo a otras personas, ¿sí? Y conocidos de conocidos y vamos ampliando esa muestra. Bueno, aquí lo tienen estructurado en una tabla con las ventajas y desventajas de cada tipo de muestreo. Y bueno, pues hasta aquí llegaríamos un poco con la descripción de esta semana. Sí, les tengo esta diapositiva de Zotero. No sé si lo llegamos a comentar en la semana pasada, pero bueno, es algo que trabajaremos también como gestor bibliográfico. Con esto yo creo que tenemos bastante ubicado el proceso. Voy a dejarles la presentación para que tengan el apoyo de los elementos del aula virtual y de la actividad y también de esta parte de muestreo. Y bueno, yo creo que con esto queda bastante un poco clarificado, ¿no? El cómo vamos a desarrollarlo, cómo nos vamos a apoyar. Máximo entrega próximo lunes por la tarde para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Que tengan una feliz semana, compañeros, una feliz Semana Santa y nos vemos la siguiente semana. Recuerden que esta semana no tenemos Open Class, no tenemos asesorías académicas, estaré pendiente de la mensajería interna y bueno, vamos avanzando con nuestro curso. Feliz Semana Santa para todos y todas.